Los años 1940 y 1951. Hemos comprendido realmente el valor de la meditación y sabemos ya que nada puede perturbar nuestra paz interior. En las últimas semanas hemos escuchado durante nuestras reuniones las llamadas de alerta de las sirenas anunciando las incursiones aéreas del enemigo y la explosión de bombas de acción retardada. Pero nuestros estudiantes continúan reuniéndose y disfrutando plenamente de nuestros hermosos oficios. Estas líneas llenas de valor, provenientes del coordinador del Centro de Self-Realization en Londres, aparecen en una de las numerosas cartas que recibí durante los años que precedieron a la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, desde una Inglaterra y Europa devastadas por la conflagración. El Dr. L. Cranmer Bing de Londres, conocido editor de la serie The Wisdom of the East, me escribió lo siguiente en 1942. Al leer la revista It's West, tomé conciencia de la enorme distancia que parece separarnos. Es como si moráramos en dos mundos diferentes, cual un navío que, arribando al puerto, trae consigo las bendiciones y el consuelo del Santo Grial para una ciudad sitiada. Llegan a mí desde Los Ángeles la belleza, el orden, la calma y la paz. Veo como en un sueño vuestro bosquecillo de palmeras y el templo en encinitas, con su vista al océano y las colinas. Y por sobre todo, evoco esa fraternidad de hombres y mujeres que persiguen una vida espiritual, esa comunidad basada en la unidad, dedicada al trabajo creativo y nutrida por la contemplación. Saludos a todos los miembros de la hermandad, de un simple soldado que escribe desde su atalaya esperando el amanecer. En el estado de California, varios nuevos templos de Self-Realization iniciaron sus actividades en la década de 1940. La Iglesia de todas las religiones en Hollywood, construida por los miembros de Self-Realization y consagrada en 1942. Un templo en San Diego en 1943 y otro en Long Beach en 1947. 2 años más tarde, en 1949, una de las propiedades más hermosas del mundo, un verdadero paraíso de flores situado en el distrito de Pacific Palisades en Los Ángeles, fue donado a Self-Realization. El terreno, aproximadamente 4 hectáreas, forma un anfiteatro natural, rodeado de verdes colinas. Una extensa laguna de vertiente, cual joya azul engastada en la diadema de los cerros, le ha dado al lugar el nombre de Santuario del Lago. La propiedad cuenta con un pintoresco molino de viento holandés, cuyo interior alberga una apacible capilla. Y en las cercanías de un jardín situado bajo el nivel del suelo, el salpicar del agua de una gran rueda hidráulica emite una música mesurada. 2 estatuas de mármol traídas de la China adornan el lugar. Una representa a Buda y la otra a Kuan Yin, la personificación china de la Madre Divina. En la cúspide de una de las colinas, desde la cual desciende una cascada, puede verse una estatua de Cristo de tamaño natural. En la noche, su rostro sereno y su túnica ondulante, iluminados por reflectores, atraen las miradas. Con ocasión del 30º aniversario de la fundación de Self-Realization en América en 1950, se construyó en el Santuario del Lago un monumento a la paz mundial dedicado a la memoria del Mahatma Gandhi. Una porción de las cenizas del Mahatma, enviada desde la India, fue depositada como reliquia
en un milenario sarcófago de piedra instalado en el lugar. El centro de Self-Realization, denominado India Center, fue fundado en Hollywood en 1951 con la celebración de una ceremonia de inauguración en la cual participaron el vicegobernador de California, Gooding J. Knight, y el cónsul general de la India, M.R. Ahuja. Este centro cuenta con un auditorio denominado India Hall, con capacidad para 250 personas. Quienes acuden por primera vez a los diversos centros de Self-Realization a menudo solicitan mayor información acerca del yoga. Una pregunta que escucho en ocasiones es la siguiente: ¿es verdad que, como lo afirman ciertas organizaciones, el yoga es una disciplina que no puede estudiarse con éxito a través de material impreso, sino que requiere en cambio de la guía personal de un instructor? Mi respuesta es que en la era atómica, el yoga debe enseñarse por medio de métodos de instrucción, tales como las lecciones de Self-Realization. De lo contrario, el conocimiento de esta ciencia redentora se verá nuevamente restringido a unos pocos elegidos. Constituiría en verdad una bendición inapreciable el que cada estudiante pudiera tener siempre a su lado a un gurú que ha alcanzado la sabiduría perfecta. El mundo, sin embargo, cuenta con muchos pecadores y muy pocos santos. ¿Cómo podrían, pues, las multitudes recibir los beneficios del yoga sino a través del estudio individual de las instrucciones escritas por verdaderos yogis? La única alternativa sería el no tomar en consideración al hombre común. No es el plan de Dios para la nueva era, sin embargo, el privar de las enseñanzas del yoga a la mayor parte de la humanidad. En efecto, Babaji ha prometido proteger y guiar en la senda hacia la meta divina a todo Kriya Yogi sincero, para poner de manifiesto la paz y prosperidad que aguardan a los hombres una vez que hayan hecho ellos el esfuerzo necesario para restablecer su condición de hijos del Padre Divino. Se necesitan en verdad miles de Kriya Yogis, no tan solo docenas. La tarea de fundar la organización de Self-Realization en Occidente, una colmena para la miel del espíritu, me fue encomendada por Sri Yukteswar y Mahavatar Babaji. El cumplimiento de esta sagrada misión no ha estado exento de dificultades. Dígame sinceramente, Paramahansaji, ¿ha valido realmente la pena? Esta lacónica pregunta me fue planteada una noche por el Dr. Lloyd Kennel, uno de los coordinadores de las actividades del Templo de Self-Realization en San Diego. Comprendí las interrogantes implícitas. ¿Ha sido usted feliz en América? ¿Qué me dice de los falsos rumores esparcidos por personas malintencionadas, ansiosas de impedir la difusión del yoga? ¿Y qué de los desengaños, de las angustias, de los dirigentes de centros incapaces de dirigir y de los estudiantes incapaces de aprender? Bendito es el hombre a quien el Señor pone a prueba, respondí. Es cierto que Dios se ha acordado en ocasiones de asignarme algún fardo, evocando no obstante a todas las almas fieles que he encontrado, y el amor, la devoción y la comprensión que iluminan el corazón de América. Proseguí enfáticamente. Pero mi respuesta es sí, 1000 veces sí. Ciertamente que ha valido la pena, más de lo que jamás imaginé, el ser testigo del acercamiento entre Oriente y Occidente por medio de los lazos espirituales, los únicos lazos perdurables. Aquellos grandes maestros de la India que han manifestado un vivo interés en el mundo occidental han comprendido plenamente las condiciones de la vida moderna en este hemisferio,
Ellos saben que la situación mundial no podrá mejorar a menos que cada país llegue a asimilar profundamente las principales virtudes tanto del Oriente como del Occidente. Cada hemisferio necesita de lo mejor que el otro puede ofrecerle. En el transcurso de mis viajes a través del mundo, he observado con tristeza el gran sufrimiento de los pueblos. En el Oriente, el sufrimiento se manifiesta principalmente en el plano material, mientras que en el Occidente es más aparente en los planos mental o espiritual. Pero es un hecho el que todas las naciones padecen de los dolorosos efectos de una civilización desequilibrada. La India y muchos otros países del Oriente obtendrían grandes beneficios si emulasen la eficiencia y el enfoque práctico de las naciones occidentales, como los Estados Unidos de América, por ejemplo. Los pueblos occidentales, por su parte, requieren de una comprensión más profunda de los principios espirituales en los que se basa la vida humana, y necesitan familiarizarse en especial con las antiguas técnicas científicas de la India, cuya práctica conduce a la comunión consciente con Dios. El concepto de una civilización idealmente equilibrada no es una quimera. A través de milenios, la India fue un país en el cual reinaron simultáneamente la luz espiritual y la prosperidad general. En la larga historia de ese país, la pobreza prevalente en los últimos 200 años no es sino una fase kármica pasajera. Efectivamente, la frase "las riquezas de la India" ha sido una expresión proverbial en todo el mundo a través de los siglos. Tanto la abundancia material como espiritual son manifestaciones estructurales de Rita, la ley cósmica de la justicia natural. El espíritu mismo no conoce frugalidad alguna, así como tampoco la conoce su diosa del mundo fenoménico, la exuberante naturaleza. Las escrituras hindúes enseñan que el hombre viene a esta esfera terrenal en particular con el único fin de aprender de modo cada vez más pleno, a través de cada una de sus vidas sucesivas, las infinitas formas en que puede el espíritu expresarse a través de las condiciones materiales y dominarlas. El Oriente y el Occidente están aprendiendo esta gran verdad por vías diferentes. Ambos deberían compartir de buen grado sus descubrimientos. Al Señor le complace ciertamente que sus hijos terrenales se esfuercen por establecer una civilización mundial desprovista de toda pobreza, enfermedad e ignorancia espiritual. El hecho de que el hombre ha olvidado sus recursos divinos como resultado del uso errado de su libre albedrío es la causa primordial de todas las demás formas de sufrimiento. Los males que son atribuidos a una abstracción antropomórfica llamada sociedad pueden ser desentrañados más pragmáticamente del interior de cada individuo. El ideal de una sociedad perfecta debe germinar primero en el seno de la vida privada y sólo entonces florecerá la virtud en la vida cívica. Las reformas internas conducen de manera natural a las externas. En efecto, un hombre que se ha reformado a sí mismo, reformará a miles. La esencia de todas las escrituras del mundo que han perdurado a través del tiempo e inspirado al hombre en su camino ascendente es la misma. Uno de los periodos más felices de mi vida transcurrió mientras dictaba para su publicación en Self-Realization Magazine mi interpretación de una porción del Nuevo Testamento. Durante aquel periodo imploré fervientemente a Cristo que me revelara el verdadero significado de sus palabras, muchas de las cuales han recibido interpretaciones tan erradas por 20 siglos. Una noche, mientras oraba en silencio, una luz opalescente inundó mi estudio en la ermita de Encinitas, y Jesucristo apareció ante mí en un cuerpo radiante.
Tenía la apariencia de un hombre joven, de unos 25 años, con barba y bigotes ralos. Su larga cabellera negra, partida al medio, estaba circundada por un resplandeciente halo dorado. Una eterna maravilla lucía en sus ojos. Los vi cambiar constantemente ante mi mirada y comprendí intuitivamente la sabiduría que emanaba de ellos con cada divina transición de su expresión. Aquellos ojos gloriosos me hicieron sentir el poder que sustenta a los mundos incontables. Un santo grial apareció ante su boca y bajó hasta mis labios para retornar luego a él. Al cabo de unos instantes, pronunció él algunas palabras de un contenido tan hermoso y personal que las he preservado en lo más profundo de mi corazón. Entre los años 1950 y 1951, durante mis prolongadas estadías en un apacible retiro cerca del desierto de Mojave en California, traduje el Bhagavad Gita y escribí un comentario detallado acerca de los diversos senderos del yoga. En 2 pasajes del Bhagavad Gita se hace referencia en forma explícita a una técnica del yoga, la única mencionada en este texto sagrado y la misma que Babaji denominara simplemente Kriya Yoga. La escritura más importante de la India ofrece así una enseñanza de índole tanto práctica como moral. En el océano de este mundo onírico, la respiración constituye una tormenta, y es esta tormenta la que produce la engañosa ilusión de la existencia de olas individuales, los cuerpos humanos y demás objetos materiales. Consciente de que el mero conocimiento filosófico y ético es insuficiente para arrancar al hombre del doloroso engaño de percibirse como separado del todo, Krishna enseñó la sagrada ciencia mediante la cual puede el yogi dominar su cuerpo y convertirlo a voluntad en energía pura. La factibilidad de esta proeza yógica no está fuera del alcance de la comprensión teórica de los científicos modernos, pioneros de la era atómica, ya que, en efecto, ellos han demostrado que toda materia puede reducirse a energía. Porque la ciencia del yoga puede ser aplicada por toda la humanidad. Las escrituras hindúes destacan el valor de esta ciencia. En verdad, el misterio de la respiración ha sido resuelto ocasionalmente prescindiendo de la práctica de las técnicas del yoga formal. Tal es el caso de algunos místicos que, no siendo hindúes, estaban dotados de una devoción a Dios de intensidad trascendental. Dichos santos cristianos, musulmanes y de otras religiones han sido observados en un extático estado de suspensión del aliento e inmovilidad absoluta, Savikalpa Samadhi, en ausencia del cual es imposible experimentar las primeras etapas de la comunión divina. Tanto la respiración o la suspensión del aliento como la actividad o inmovilidad pierden toda importancia, no obstante, una vez alcanzado el estado de Nirvikalpa, el Samadhi más elevado, en el cual la conciencia de un santo se encuentra irrevocablemente fija en el Señor. El hermano Lorenzo, un místico cristiano del siglo XVII, relata que tuvo su primer atisbo de realización divina al contemplar un árbol. Aunque la gran mayoría de los hombres ha visto algún árbol en su vida, cuán pocos al contemplarlo han percibido también a quien lo creó. En verdad, la generalidad de los hombres carece totalmente de la capacidad de poner de manifiesto aquella devoción de intensidad irresistible que experimentan de manera tan natural solo unos pocos ekantis, santos de corazón singular, que han existido tanto en Oriente como en Occidente en todo sendero religioso. Esto no significa, sin embargo,
que al hombre corriente le esté vedada la posibilidad de experimentar la comunión divina. Para desentrañar el dormido potencial de su alma, necesita él de muy poco. La técnica de Kriya Yoga, la observación diaria de los principios morales y la capacidad de orar sinceramente. Quiero conocerte, Señor. En contraste con aquel supremo fervor espiritual que conduce a la comunión divina y que se encuentra más allá de la capacidad afectiva de la mayoría, el yoga ofrece un método científico que puede aplicarse a diario para acercarse a Dios. De allí su atractivo universal. A algunos grandes maestros del jainismo hindú se les ha apodado tirthankharas o constructores de puentes, porque han revelado a la desorientada humanidad el puente que le permitirá cruzar más allá de los tormentosos mares del sánsara, la rueda kármica, la interminable sucesión de vidas y muertes. Samsara, cuyo significado literal es fluir con el devenir fenoménico, induce al hombre a elegir siempre la vía más fácil. Quien quiera que cultive la amistad con el mundo es pues enemigo de Dios. Para trabar amistad con el Señor, el hombre debe conquistar a los demonios o males de su propio karma, o acciones que le incitan a aceptar siempre sumisamente las engañosas ilusiones de este mundo. Al familiarizarse con las férreas cadenas de la ley del karma, quienes buscan sinceramente a Dios se sienten motivados a hallar la forma de liberarse definitivamente de ellas. Puesto que los seres humanos se convierten en víctimas de la esclavitud del karma debido a sus deseos, el producto de sus mentes nubladas por maya, el yogi cultiva el control mental. Es al rasgar los diversos velos de la ignorancia nacida del karma que el hombre puede finalmente percibir la innata esencia de su ser. El misterio de la vida y de la muerte, cuya solución constituye el único propósito de la existencia humana en la tierra, está íntimamente ligado a la respiración. Conquistar la respiración significa conquistar la muerte. Comprendiendo esta verdad, los antiguos rishis de la India enfocaron sus esfuerzos en descifrar esta única clave, la de la respiración, desarrollando así una ciencia racional y precisa para alcanzar el estado de suspensión del aliento. Si la India no dispusiese de obsequio alguno que ofrecer al mundo, a excepción de Kriya Yoga, ésta constituiría por sí sola un presente digno de reyes. Como lo demuestran ciertos pasajes bíblicos, también los profetas hebreos sabían que fue el designio divino el que el aliento sirviese como vínculo sutil entre el cuerpo y el alma. El Génesis, por ejemplo, declara: el Señor Dios hizo al hombre con polvo de la tierra, e insuflando sus pulmones con el aliento de la vida, le convirtió en ser viviente. El cuerpo humano, en efecto, se compone de metales y otras sustancias químicas que pueden encontrarse también en el polvo de la tierra. Y es un hecho el que ninguna actividad física, así como tampoco la manifestación de vitalidad o movimiento, le serían posibles al hombre si se viese privado de las corrientes vitales transmitidas por el alma al cuerpo por conducto, en el caso de los seres no iluminados, de la respiración o energía proveniente de los gases. Las corrientes vitales, las cuales operan en el cuerpo humano mediante 5 tipos de prana o energías vitales sutiles, son una expresión de la vibración de Om emanada del alma omnipresente. Es la vitalidad, aquella apariencia de vida, aquel reflejo del alma de la cual proviene, que al brillar en las células corporales se convierte en la causa única del apego del hombre al cuerpo. De no ser por su presencia, no rendiría él
tal solícito homenaje a un simple terrón de arcilla. La razón por la cual el ser humano se identifica erradamente con su propio cuerpo yace en que las corrientes vitales procedentes del alma son transmitidas por medio del aliento a los tejidos corporales con una intensidad y poder tales que el hombre, confundiendo el efecto con la causa, cual un idólatra, adjudica al cuerpo una vida propia. El cuerpo y la respiración se registran en la mente humana en el estado consciente. En el estado subconsciente, que se manifiesta más activamente durante el sueño, la mente se separa temporalmente del cuerpo y de la respiración. Pero en el estado supraconsciente, el ser humano se libera por completo del engaño de que su existencia depende del cuerpo y del aliento. Dios vive sin aliento. El alma hecha a su semejanza adquiere por vez primera conciencia de sí misma solo durante el estado de suspensión del aliento. Cuando el karma evolutivo troncha el eslabón que une el alma al cuerpo, el vínculo de la respiración, sobreviene la abrupta transición llamada muerte. Las células corporales retornan entonces a su estado natural de impotencia. El Kriya Yogi, no obstante, rompe voluntariamente el eslabón del aliento. Este se corta en su caso mediante una sabiduría de orden científico, en lugar de ser cortado por la descomedida intromisión del destino kármico. Por experiencia personal, el yogi se ha familiarizado ya con la esencia incorpórea de su ser. Buen conocedor, pues, del absurdo error humano de depositar su confianza en un cuerpo físico, no requiere él de la burda confirmación de la muerte al respecto. Cada ser humano progresa vida tras vida a su propio paso, no importa cuán errático, hacia la meta de su propia apoteosis. La muerte no interrumpe su avance, sino que le brinda simplemente una atmósfera más afín, la de un mundo astral, para continuar liberándose de sus impurezas. Que no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Es en verdad sumamente improbable que la creación de este mundo nuestro haya consumido hasta tal punto el ingenio divino que en el más allá no haya dispuesto Dios para nosotros nada más cautivante que el tañer de las arpas. La muerte no consiste en la supresión de la existencia, ni provee la definitiva vía de escape de esta vida, ni es tampoco la puerta que conduce a la inmortalidad. Quien al sumergirse en placeres terrenales ha huido de su propio ser, no habrá de recuperarlo entre los encantos sutiles de un mundo astral. En el más allá acumulará simplemente percepciones más refinadas y recogerá impresiones más exquisitas de todo cuanto es hermoso y bueno. Ambas, hermosura y bondad, son en esencia una. Pero es en el yunque de esta burda tierra donde le corresponde al ser humano luchar por forjar el oro imperecedero de su identidad espiritual y portando en sus manos el áureo tesoro tan duramente ganado como la única ofrenda capaz de satisfacer la codicia de la muerte, alcanzar la liberación final de los ciclos de reencarnación física. Una noche, durante una de las clases sobre los Yoga Sutras de Pantajali y algunas otras obras maestras de la filosofía hindú, clases que dicté a través de los años en Encinitas y Los Ángeles, un estudiante me preguntó, ¿por qué hubo Dios de unir el alma al cuerpo? ¿Con qué objeto puso Él en marcha este drama evolutivo de la creación? Innumerables son los hombres que se han planteado estos interrogantes y vanamente han procurado los filósofos hallar una respuesta satisfactoria.
reserva algunos misterios para descifrarlos en la eternidad, solía decir Sri Yukteswar con una sonrisa. ¿Cómo puede el hombre con su limitada capacidad de razonamiento captar los inconcebibles propósitos del absoluto no creado? Firmemente encadenada al principio de causa y efecto del mundo fenoménico, la facultad humana del raciocinio se desconcierta totalmente ante el enigma de Dios, aquel ser sin comienzo y sin origen. No obstante, aun cuando la razón del hombre sea incapaz de sondear los dilemas de la creación, Dios mismo le revelará finalmente al devoto cada uno de sus misterios. Quien anhela sinceramente conquistar la sabiduría, se contenta humildemente con dar comienzo a su búsqueda, procurando dominar solo unos pocos rudimentos del ABC del esquema divino, en lugar de exigir prematuramente una explicación gráfica, matemática, de la teoría de Einstein de la vida. A Dios nadie le ha visto jamás. Ningún mortal, bajo la influencia del tiempo o las relatividades de Maya, puede aprender la infinitud. El Hijo único que está en el seno del Padre, la conciencia del Cristo, el reflejo del Padre, o la inteligencia perfecta nacida del seno, o las profundidades de la divinidad increada y proyectada hacia el exterior para expresar la variedad dentro de la unidad y guiar todos los procesos estructurales del mundo fenoménico mediante la vibración de Om, le ha dado expresión, manifestado o dado forma. En verdad os digo, explicó Jesús, nada puede el hombre hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que Él hace, eso mismo lo hace también el Hijo. En las escrituras hindúes, los tres aspectos de la naturaleza divina manifestados en el mundo de los fenómenos se representan simbólicamente bajo los nombres de Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor renovador. A través de toda la creación vibratoria, despliegan ellos incesantemente sus actividades de naturaleza triple. Puesto que el absoluto trasciende todo concepto humano, el devoto hindú le adora en las augustas personificaciones de la Trinidad. Los aspectos de Dios como el Creador, Preservador y Destructor universal no constituyen, sin embargo, parte de su naturaleza más profunda o esencial, pues la creación cósmica no es sino solo su lila o juego creativo. Ni siquiera desentrañando todos los misterios de la Trinidad, sería posible comprender la naturaleza intrínseca de Dios, ya que su naturaleza externa, la cual se manifiesta a través del ordenado flujo de los átomos y no es sino una expresión suya, no revela en verdad su ser. Solamente cuando el Hijo asciende al Padre, se revela la naturaleza esencial del Señor. Al alcanzar la liberación, el hombre trasciende toda esfera vibratoria para penetrar en el reino de la causa original, donde no existe ya vibración alguna. Ante los interrogantes con respecto a los misterios más profundos, todos los grandes profetas han guardado silencio. Cristo mismo evitó responder cuando Pilatos le preguntó, ¿qué es la verdad? Las ostentosas preguntas de intelectuales como Pilatos raramente provienen de un ferviente deseo de conocer la verdad. Tales hombres se expresan más bien con la vana arrogancia de quienes consideran que el carecer de convicciones de tipo espiritual es una señal de amplitud de criterio. Para esto he nacido, y para esta causa he venido yo al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Las verdades expresadas por Cristo en estas pocas palabras
podrían llenar muchos volúmenes. El testimonio de un hijo de Dios es su propia vida, puesto que personifica a él la verdad misma. Si la expone, además verbalmente, tal exposición no es sino una generosa redundancia suya. La verdad no consiste en una determinada teoría, ni en un sistema de especulación filosófica, ni en una concepción intelectual. La verdad consiste en una perfecta concordancia con la realidad. En el caso del ser humano, la verdad consiste en el conocimiento inalterable de su propio ser, de su naturaleza real, el alma. A través de cada una de las palabras y acciones de su vida, Jesús demostró que conocía la verdad acerca de su ser, su origen divino, y puesto que estaba él totalmente identificado con la omnipresente conciencia del Cristo, le fue dado decir de modo tan simple y concluyente: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. También Buda rehusó esclarecer las más elevadas verdades metafísicas, señalando en cambio, adustamente, que le es más provechoso al hombre dedicar al perfeccionamiento de su naturaleza moral el breve lapso de que dispone en esta tierra. Por su parte, el místico chino Lao Tse enseñó acertadamente: aquel que sabe no lo dice, y quien lo dice no sabe. Los supremos misterios de Dios no son temas que se presten para la discusión. El descifrar el código secreto del Señor constituye un arte que ningún hombre puede comunicar a otro. Dios es el único maestro en este terreno. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. Puesto que jamás hace el Señor ostentación de su omnipresencia, solo puede escuchársele en los periodos del silencio más inmaculado. Para el devoto que se encuentra en sintonía con Dios, la vibración creativa del Om, el sonido primordial que reverbera a través del universo entero, se traduce instantáneamente en palabras inteligibles. El divino propósito de la creación se expone en la medida en que la razón humana es capaz de comprenderlo. En los Vedas, los rishis enseñaron que cada ser humano fue creado por Dios como un alma destinada a expresar en forma única algún atributo especial del infinito antes de reasumir su identidad absoluta. Puesto que todo hombre está dotado de alguna faceta de la individualidad divina, el Señor ama por igual a cada uno. La humanidad entera es la heredera de la sabiduría inmemorial de la India, la hermana mayor entre todas las naciones. Las verdades de los Vedas, como toda verdad, le pertenecen al Señor y no a la India en particular. Los rishis, cuyas mentes, cual receptáculos puros, recibieron las divinas profundidades de los Vedas, fueron miembros de la raza humana, nacidos en esta tierra y no en algún otro planeta, para servir a la humanidad entera. Toda distinción basada en el origen racial o la nacionalidad carece de significado alguno en el reino de la verdad. En esta esfera, la única condición esencial es la receptividad espiritual. Dios es amor. Su plan para la creación, por lo tanto, no puede basarse sino en el amor. ¿No ofrece acaso solaz al corazón humano este simple razonamiento más que cualquier especulación de los eruditos? Cada santo que ha tocado el núcleo mismo de la realidad ha confirmado que el universo está guiado por un plan divino, pleno de gozo y de belleza. Dios reveló sus intenciones al profeta Isaías en las siguientes palabras: así será mi palabra, el Om creativo, la que salga de mi boca.
que no volverá a mí sin fruto, sino que efectuará lo que yo quiero y cumplirá aquello a que yo la envié. Partiréis con regocijo y avanzaréis en paz. Los montes y las colinas romperán ante vosotros en gritos de júbilo, y todos los árboles del campo batirán las palmas. Partiréis con regocijo y avanzaréis en paz. Los hombres de este siglo XX, tan lleno de dificultades, escuchan anhelantes esta maravillosa promesa. La verdad implícita en ella puede ser realizada en su plenitud por todo devoto de Dios que se esfuerce valerosamente por reconquistar su herencia divina. El bendito papel de Kriya Yoga en Oriente y Occidente apenas si ha comenzado. Puedan todos los hombres llegar a saber que existe una técnica científica definida para superar todos los sufrimientos humanos por medio de la realización del ser. Al enviar las vibraciones de mis pensamientos, emisarios de mi amor, a los miles de Kriya Yogis diseminados, cual relucientes joyas a través del mundo entero, pienso a menudo con gratitud. Cuán vasta es la familia que le has dado a este monje, Señor.